acompaña, viene desde un lugar donde él sufre mucho, Río de Janeiro, Brasil. Entonces, quiero hacer una breve semblanza de él. Roland actualmente trabaja como profesor visitante en la Facultad de Economía de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Tiene una reconocida experiencia a nivel internacional en investigación, construcción de capacidades, docencia y cooperación en educación superior en un amplio rango de temas sobre la interfaz entre desarrollo, gobernanza y medio ambiente. El Dr. Mouradian ha publicado más de 70 artículos a nivel internacional. Sus intereses de investigación incluyen gobernanza ambiental, acción colectiva e indicadores objetivos de bienestar. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo pasar eso? ¿Y para pasar los slides? ¿Cómo los paso? Ahí está el link. Bueno, muchas gracias a Sara por la invitación. Yo estoy encantado de estar aquí y participar en este proyecto. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Primero porque es un proyecto liderado y ejecutado por mujeres, que es una cosa excepcional en la academia. Y segundo porque esta experiencia ha sido súper rica e innovadora. Me pareció súper original lo que hicimos ahora en el teatro. Y ojalá todas las reuniones fueran tan buenas, con tan buena comida también. Bueno, yo quería hablar comenzar hablando sobre una cosa que quizá ustedes puedan pensar que no tiene mucho que ver con el tema de servicios ecosistémicos. Entonces, hace 2 semanas el Congreso de Diputados de Argentina aprobó la legalización del aborto. No sé si quieren la noticia. Constituye un hito en América Latina. Y lo hizo después de casi 23 horas de debate ininterrumpido. Y la aprobación ocurrió por muy pocos votos, ¿no? O sea, era un Congreso muy dividido. Y quería comenzar con esto primero porque es una cosa muy importante para las mujeres en América Latina y porque me parece una buena noticia, pero para muchas otras personas no es tan buena noticia, ¿no? Es decir, es un tema donde hay una enorme disparidad de percepciones y donde existe todavía un debate no solo político, sino de la sociedad. Lo que es interesante es qué fue lo que cambió en Argentina para que se aprobara la legalización del aborto. Después voy a tratar de conectar con servicios, no se asusten, pero y porque eso tiene que ver con servicios ecosistémicos. Yo vivo en Brasil y en Brasil es un tema casi tabú donde los políticos en general intentan no abordarlo porque saben que les puede costar muchos votos. La gran diferencia entre Brasil y Argentina es que en este momento la mayoría de la población argentina apoya la legalización del aborto y hay una enorme división inclusive dentro de los propios partidos. El partido de Macri, por ejemplo, hubo diputados que votaron a favor o en contra, o los peronistas votaron a favor y en contra. La propia Cristina Kirchner, que inicialmente estaba en contra, después votó a favor. Entonces, la gran diferencia entre Brasil y Argentina es que la gran mayoría de la población en Brasil no apoya la legalización del aborto. El país vecino que Argentina, un país que puede decir, bueno, bastante similar en términos de desarrollo socioeconómico, etc., la gran mayoría de la población, o una mayoría de la población lo apoya. Y eso creo que es uno de los temas más fascinantes en las ciencias sociales en general, es por qué ocurren esos fenómenos. Pues si ustedes hacen la misma encuesta, algunos años atrás en la Argentina, la mayoría de la población estaba en contra de la legalización. Y aquí justamente estamos entrando en el tema que hemos abordado a lo largo del día, que es el tema de los valores sociales. Cómo se desarrollan los valores sociales, ¿no? Cómo esos valores cambian en el tiempo y cómo se construyen socialmente y cómo se diseminan esos valores y cómo esas construcciones sociales determinan nuestras propias percepciones. El caso del aborto es súper importante, súper interesante, porque tiene connotaciones filosóficas muy importantes, ¿no? En la discusión del aborto tiene que ver con cosas como cuándo se origina la vida, ¿no? En qué momento se origina la vida humana,
O otras cosas muy importantes, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Hasta qué punto se diferencia el cuerpo femenino, el cuerpo de la madre y el cuerpo del bebé? ¿O hasta qué, cuándo es que se comienza a diferenciar? ¿Cuándo es que el feto se convierte en un ente diferenciado? Y es un tema filosófico muy importante que desde los griegos, ¿no? El poder definir lo que soy yo y lo que es el otro. De qué manera, ¿no? Una madre, hasta qué punto una madre es la misma cosa que un feto, o a partir de qué semana el feto es una cosa diferenciada. Entonces el aborto revela claramente lo que podemos llamar cómo los valores dependen de nuestros marcos de percepción, de nuestros marcos cognitivos. El aborto para algunas personas es un asesinato, para otras personas es un ejercicio de libertad del cuerpo de la mujer. Son percepciones completamente diferentes sobre un mismo fenómeno. Y de eso es lo que yo quería hablar, de cómo los valores sociales son, por un lado, socialmente construidos y que esas construcciones sociales determinan en gran medida la manera como percibimos el mundo, cómo entendemos el mundo y cómo nos posicionamos nosotros como entidades en relación a otras cosas, a otros humanos o a otras cosas que consideramos no humanas. Entonces, bueno, cayendo ya al tema de la presentación, yo creo que mi presentación se complementa mucho con la de Eric y las otras presentaciones que me precedieron, porque el marco de los servicios ecosistémicos, como Eric dijo, parte de una tradición que apela a los llamados valores instrumentales, es decir, como estrategia para movilizar la agenda ambiental. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, como Eric explicó, hay un supuesto central de esta tradición intelectual, y es que la conservación de los ecosistemas es esencialmente un desafío de valoración, es decir, de mostrar los valores ocultos de los ecosistemas e incorporarlos en la toma de decisiones. Entonces, esto es una tradición muy fuerte en Occidente que concibe los problemas ambientales básicamente como un problema de valoración. Valoración entendida como existen valores ahí que están en la sociedad, que están medio ocultos, y nuestra función como académicos es estimar esos valores, mostrárselos a los tomadores de decisiones, y eso básicamente va a cambiar el balance de las decisiones, como mostró Eric en el caso del balance entre conservación de manglar y camaronera. Entonces, esa tradición académica de grupos de influencia se contrapone a la noción de valor intrínseco a la naturaleza, como también explicó Eric, y que ha sido precisamente representada por el movimiento conservacionista en Occidente. Esa noción de que la naturaleza tiene un valor intrínseco, no solo que tiene un valor intrínseco en sí misma, sino que además la naturaleza se ve como un objeto diferenciado de la sociedad, de la cultura, es sumamente occidental. Quizás nosotros no nos damos cuenta porque no somos parte de la sociedad occidental. Y no solo occidental, sino que viene una tradición conservacionista de Estados Unidos, esa idea de separar, la manera de mejor conservar la naturaleza es separarla de la sociedad, en parques nacionales o reservas o lo que fuera. Y es una cosa que está muy inmersa en nuestra cultura occidental, si es que ustedes se consideran occidentales. En América Latina no sabemos bien todavía qué somos, pero híbridos o cosas raras, pero especialmente en México, que tiene una tradición tan fuerte preoccidental, ¿no? Una cultura propia indígena tan presente antes de la llegada de los europeos, pues no está muy claro si ustedes son o nosotros somos parte de Occidente o no. Pero, digamos, esa idea de que para es una estrategia contrapuesta a la idea de los valores instrumentales, es decir, la naturaleza existe, está fuera de nosotros, y la mejor manera de conservarla es aislándola de ella. Es una decisión muy fuerte en Estados Unidos y que comparten todavía muchos ecólogos, muchos biólogos conservacionistas, llamados conservacionistas.
Bueno, y ese dilema se ha debatido mucho en la literatura y algunos autores han llegado a la conclusión que no tiene sentido ese dilema. No podemos dividir el mundo simplemente entre valores instrumentales y valores intrínsecos. Y Eric también habló de esto. Entonces, recientemente, respuesta a lo limitado de dicotomía en círculos académicos ha avanzado otra categoría, que los llamados valores de relación, que en inglés se han llamado relational values, ¿no? Y ellos son definidos como, bueno, las preferencias, principios y virtudes asociadas a las relaciones con la naturaleza. Bueno, yo voy un poco a criticar esa noción de relational values, porque a mí tampoco me termina de convencer, ¿no? Es decir, lo que simplemente no podemos resolver una dicotomía creando otra categoría para tener una tricotomía, no sé cómo le llamarán, ¿no? Bueno, para mí sigue siendo una clasificación muy simplista de la realidad. Y lo que quería hablarles hoy es cómo, para entender mejor las relaciones humanas-naturaleza, lo que necesitamos entender cuáles son los tipos de relaciones que nosotros desarrollamos, ¿no? Con la naturaleza, con los entes no humanos. Y lo que vengo a hablarles hoy es que esas maneras de relacionarnos con el mundo son socialmente, por un lado, socialmente construidas, pero también cambian en el tiempo, así como nuestra posición sobre el aborto es socialmente construida y puede cambiar en el tiempo. Estamos hablando del mismo tipo de valores sociales, el mismo tipo de fenómeno social. Y tiene que ver también, de igual manera que como el aborto, tiene que ver como la manera como nosotros nos posicionamos en relación al otro, al ente. En el caso del aborto estamos hablando del feto, en el caso de relaciones humanas-naturaleza estamos hablando de la relación entre los humanos y los no humanos. Entonces, bueno, es un poco ambiciosa mi presentación porque a Sahara es muy estricta, solo tengo 30 minutos. Pero en esos 30 minutos quisiera hablar de 4 postulados, o sea, más o menos un postulado por cada 10 minutos. Primero que hay un número finito de modelos de relación humano-naturaleza. Esos modelos pueden ser sistematizados e identificados. Luego que hay el marco de los servicios ecosistémicos corresponde a una de las posibles expresiones de uno de esos modelos, ¿no? Estamos hablando de los valores instrumentales. La clasificación de valores instrumentales intrínsecos y de relación es confusa y yo creo que debe ser abandonada. Y luego el último postulado es que el concepto de valores de relación no tiene mucho sentido, pues todo proceso de evaluación parte de una relación, es decir, todos los valores son de relación. Lo que importa realmente es de qué tipo de relación desarrollamos. Entonces es un poco tautológico, un poco repetitivo hablar de valores de relación, porque siempre no existe ninguna valoración si no existe una relación. Inclusive la percepción de que no hay relación parte de una relación, es decir, parte de un marco cognitivo específico. Entonces, en el desarrollo de esa teoría sobre los modelos de relación humano-naturaleza se necesita de la integración de varias corrientes de pensamiento y teorías. Y para esta presentación yo voy a tomar elementos de la psicología social, de la antropología cultural y también un poco de economía ecológica. Y hay en la psicología social hay una teoría muy interesante que es la teoría de la representación social, que fue desarrollada específicamente en Francia, que habla que los marcos cognitivos individuales son como la proposición central, las proposiciones centrales de esa teoría son que los marcos cognitivos individuales son colectivamente construidos y socialmente compartidos. Y nosotros la mayor parte del tiempo no estamos conscientes de esos marcos cognitivos porque están tan incorporados en la manera como nosotros observamos el mundo y lo aprendemos desde tan pequeños que pensamos que nuestro modo de entender las relaciones o la naturaleza es, digamos, natural o universal. Pero es algo en que los psicólogos y los antropólogos están muy conscientes, no los economistas, porque los economistas parten, por ejemplo, esto es una microeconomía. La microeconomía asume un modelo universal, ¿no? de ser humano para todas las sociedades. Mientras que los antropólogos y los ecólogos parten del supuesto contrario, ¿no? Entonces, estos marcos no son determinísticos,
en el sentido que hay campo para las variaciones individuales, ¿no? Y también para las mudanzas en el tiempo, para los cambios en el tiempo. Entonces, las representaciones sociales son estructuras resistentes al cambio, pero también pueden ser modificadas por voluntad individual o procesos sociales, por aprendizaje, comunicación, interacción, negociación, ¿no? Y eso fue lo que, por ejemplo, le pasó a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, en el debate sobre el aborto, dijo, bueno, yo hablé con mi hija y mi hija me convenció de votar a favor, aunque yo estaba en contra. O sea, a través de un proceso de comunicación, de negociación, de interacción intergeneracional, las personas pueden cambiar, ¿no?, sus marcos cognitivos, sus posicionamientos y sus valores. Entonces, lo que eso es que se llama representación social influencia la manera como los individuos, lo que anclan, le dicen los psicólogos, los estímulos recibidos, ¿no? O sea, la manera como sistematizan y clasifican esos estímulos usando categorías preexistentes, ¿no? Claro, si yo nunca he visto una mesa y veo una mesa por primera vez, yo no sé, no puedo construir una representación de la mesa. Para yo, por saber que eso es una mesa, para ustedes es evidente, porque aprendieron muy pequeños que las mesas existen, pero si ellos vienen de Marte y nunca han visto una mesa, pero es una cosa muy extraña, quizá un poco fea, ¿no? Porque es un poco rígida, ¿no? Como muy cuadradita, que no existe en el mundo natural. Pero el hecho de que algo tan evidente como que una mesa sea una mesa es una representación social que hemos aprendido. Entonces, las representaciones también influencian la manera como cómo se establecen relaciones causales entre los fenómenos, ¿no? O sea, cómo atribuimos la relación entre causa y efecto. En resumen, la teoría de la representación social nos enseña que la manera como percibimos el mundo, le damos sentido, ordenamos y nos relacionamos con el mundo, es grandemente influenciada por procesos cognitivos individuales que, sin embargo, son socialmente construidos. Y ese quizás es el aporte principal de esta teoría, esta idea de que nuestra representación del mundo es colectiva. Depende de nuestro grupo social, de donde crecimos, de lo que aprendimos como niños, etc. Entonces, los conflictos socioambientales pueden ser entendidos como confrontación entre distintas representaciones sociales del mundo natural, abrazadas por diferentes grupos sociales. Y los conflictos socioambientales, que le podríamos llamar inextricables o de muy difícil resolución, pueden ser también explicados por discordancias entre estas representaciones sociales, ¿no? Entonces, los conflictos muchas veces no son conflictos sobre preferencias, sobre costos o beneficios. Eso lo vimos un poco en la discusión que fue representada aquí en el teatro. Lo que estaba en juego no era solo una distribución de costos y beneficios del proyecto. Lo que estaba en juego era una visión sobre la manera como las personas se relacionan con el territorio, por ejemplo. Una visión sobre cuál es el futuro de la comunidad, ¿no? O como la manera como las decisiones deben ser tomadas, etcétera, etcétera. Son confrontaciones le podríamos llamar entre marcos cognitivos. Y cuando los conflictos son sobre confrontaciones entre marcos cognitivos, son de muy difícil resolución. Porque no es un asunto de que necesitamos una mejor redistribución de beneficios entre la comunidad para que todo el mundo acepte. Es que necesitamos hacer concesiones entre la manera en cómo entendemos el mundo. Y eso es algo dificilísimo para todos los humanos, ¿no? Hacer concesiones sobre la manera como entendemos el mundo. Entonces, la teoría de los modelos de relación se ha llamado a este conflicto irresoluble, le llaman tabú trade-off, ¿no? Y la economía ecológica le da un nombre quizás un poco más palatable, que es inconmensurabilidad de valores, ¿no? El típico un típico ejemplo es cuando qué sé yo, supongamos que queremos invitar a alguien a cenar porque nos interesa románticamente, ¿no? Queremos invitar a una chica a cenar y la chica no está muy convencida, y para incentivarla le decimos, bueno, que le vamos a dar dinero para salir
¿no? A comer. Y ahí ahí la terminaste, ¿sí? Ahí se acabó la discusión. ¿Por qué? Es decir, desde el punto de vista de la racionalidad económica tiene sentido, es totalmente lógico, estás creando un incentivo, como en los juegos, ¿no? Estás creando un incentivo adicional para que la chica vaya a cenar contigo. Pero ¿por qué se crea un conflicto? Porque es porque estás aplicando, no sé, estás cambiando el marco de referencia, estás cambiando el marco cognitivo. Si estoy aplicando una gramática, después voy a hablar un poco más sobre eso, una gramática de un modo de relación que no es esperado en ese tipo de contexto. Bueno, y esto se puede aplicar a cualquier otro tipo de contexto de relación. Si yo tengo una relación con un bosque y quiero meter dinero en esa relación, pues puedo tener uno de los posibles efectos, porque puedo tener el mismo efecto que a la chica que le ofrezco dinero para salir a cenar conmigo, ¿no? Eso puedo dañar completamente la relación. Entonces, en la psicología social se desarrolló inicialmente en los años 90 esta idea de la teoría de los modelos de relación entre humanos. Y Fiske, que es uno de los proponentes iniciales de esta teoría, yo no voy a entrar en los detalles porque no tengo tiempo, ya me he comido como la mitad de la exposición. En la psicología social se han propuesto con 4 formas elementales de relación entre los humanos. Decidí no traducirlas porque sería horrible la traducción, pero en inglés es communal sharing, authority ranking, equality and market sharing. Cada uno de esos modelos, que ahora no tengo mucho tiempo para entrar en detalle, lamentablemente, tiene su propia, lo que llaman su propia gramática, sus propias convenciones sociales que enmarcan relaciones y que regulan el tipo de relación. Uno tiene que ver con la autoridad, otro tiene que ver con crear balances en nuestras relaciones, es decir, yo hago algo por ti, tú haces algo por mí. Otro tiene que ver con el sentido de comunidad, ¿no? Por ejemplo, grupos familiares, y otro tiene que ver con mercados. Es decir, son modos de relación bien diferentes, y lo que es interesante de estos modelos es que las relaciones de mercado se separan de otro tipo de relaciones, y eso es muy claro para nosotros, ¿no? Es decir, una cosa para nosotros es tener una relación de amigo, otra cosa es tener una relación de colega, otra cosa es tener una relación comercial con alguien. Puede ser con la misma persona, pero yo no puedo aplicar los códigos de un tipo de relación en otro porque voy a tener un conflicto irresoluble. Es decir, cuando yo le ofrezco una recompensa a mi hija por sacar buenas notas monetarias, es una cosa, la estoy recompensando por sacar buenas notas. Pero cuando mi hija me dice, yo no saco buenas notas si tú no me pagas, es otra cosa. Cuando se crea un mercado por las notas, ahí cambia completamente la relación. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo los códigos sociales, las convenciones sociales, están determinados por el marco de referencia de la relación. Y esto es justo en el ejemplo que dio Eric de las guarderías en Tel Aviv. Tiene que ver con esto, cómo los padres entendieron el hecho de poder pagar como un cambio de marco de referencia, de un cambio fundado en la moralidad de la interacción a un marco fundado en las interacciones de mercado. Y estos marcos tienen gramáticas diferentes. Entonces, gramática simplemente me refiero a convenciones sociales que regulan y que enmarcan estas relaciones. Entonces, lo que propone esta teoría es que los modelos de relación hombre-naturaleza son universales, pero su aplicación es totalmente dependiente de cada cultura. Y en qué contexto los modelos se aplican es también una convención social. Eric también dio algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, hay muchos países que está prohibido tener embarazos de alquiler. Es un delito. En otros países
solo se puede hacer con parientes, de la misma, ¿no? Con gente de la misma familia. En otros países es totalmente liberado. Entonces, los modelos de relaciones están constituidos por un conjunto de convenciones sociales que le hemos llamado gramática, incluyendo principios normativos y morales que gobiernan a un tipo de determinado relación. Y esto incluye reglas, normas, expectativas sobre la asignación de derechos y responsabilidad entre las partes, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hemos hecho en este artículo es intentar desarrollar esos modelos de relación, pero no para las relaciones humanas, sino para la relación humanos-naturales. O sea, aplicar la misma lógica, pero para entender las relaciones humano-naturaleza. Y aquí nosotros hemos definido la gramática, hemos definido diferentes dimensiones de esa gramática, de esas convenciones sociales, para intentar identificar esos marcos de relación. Y hemos dividido la gramática en esas 5 partes, que es la ontología, la orientación, las emociones guía, las prácticas y los modos principales de interacción. Bueno, esto es un rollo un poco teórico, pero bueno, voy a ir un poco rápido, más rápido de lo que yo quisiera, porque si no a Sara se va a molestar conmigo. Pero no, prometo terminar en 40 minutos. Entonces, bueno, ontología se refiere a lo que ha sido llamado en antropología modo de identificación, es decir, la estructura cognitiva que define la frontera entre el ser, entre lo que somos, como individuos o como sociedad, y lo otro, es decir, el otro con el que interactuamos. Y se pueden diferenciar 3 aspectos dentro de esta dimensión ontológica. Primero, el grado de separación entre sociedad y naturaleza, si las entidades no humanas tienen agencia, y cómo se posiciona la naturaleza en relación a los humanos. Esto es algo que en Occidente normalmente no pensamos, porque dentro de la cultura occidental existe, por un lado, una diferenciación clarísima entre sociedad, ¿no?, o cultura y naturaleza, ¿no? Es uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental y de la ciencia occidental. Y por otro lado, la naturaleza nunca tiene agencia en el sentido humano, ¿no? Intencionalidad o will en inglés. Existen ciertos tipos de animales que tienen esa agencia, pero en general los seres no humanos no les concedemos la propiedad de agencia. Y esto es algo que, si lo comparamos con otras civilizaciones, con otras culturas, es completamente diferente a cómo ellos conciben la interacción con el mundo no humano. Entonces, eso es algo en que normalmente no nos dedicamos a pensar, pero en que deberíamos pensar. Y la ciencia occidental, de la que somos parte de un sesgo importantísimo, que es justamente eso, la ciencia occidental. Y yo, por ejemplo, para construir todo esto, mi sistema cognitivo, ¿no?, implícitamente y constantemente diferencia a los humanos del mundo no humano, o la sociedad de la naturaleza. Entonces, una de las limitaciones del trabajo científico es justamente partir de estos supuestos que son muy fuertes, ¿no?, y que nos dificultan interactuar con otras culturas. Entonces, la orientación es otra dimensión que se refiere a las preferencias que guían la toma de decisiones sociales y determinan en gran medida los criterios de evaluación. Y esta dimensión tiene que ver con el establecimiento de las metas sociales para relaciones humano-naturaleza. Otra dimensión son las emociones, y las emociones son importantísimas en cualquier toma de decisiones, como ustedes saben bien, ¿no? Pero han sido tradicionalmente desconsideradas en los métodos de apoyo a las decisiones sociales, también por un sesgo racionalista de la cultura occidental, y que es relativamente reciente. Es decir, el sesgo racionalista tiene pocos siglos, desde el siglo XVIII básicamente. Es decir, la idea de que las decisiones sociales tienen que ser racionales es una idea muy occidental y relativamente reciente, y que influencia la manera como los métodos que hemos desarrollado para apoyo a las tomas de decisiones. Entonces, bueno, yo creo que cualquier
modelo cognitivo tiene que incorporar a las emociones. Las prácticas se refieren a convenciones sociales codificadas que estipulan las fronteras normativas de lo que puede o no puede hacerse dentro de una relación a través de reglas y normas que rigen esa relación. Y el modo principal de interacción resume la manera como la relación es concretizada. Entonces, bueno, a partir de estas dimensiones, nosotros hemos definido unas 7 categorías o tipos elementales de relación humanos-naturaleza que los voy a describir ahora rápidamente. ¿Cuántos minutos tengo, Juana? 3. 3, ¿serio? No, 4, 5. ¿Sí? Lo de Eric, estoy como... Sí. ¿Sí? Ya te abrazas, cuando te haya pasado te abrazas Paula. Vale. Bueno, yo no sé si entrar en detalles porque es mucha información y no tengo mucho tiempo, ¿no? Bueno, lo que les quería hablar es que hemos definido 7 tipos elementales de relación. Una es la separación, es decir, desde ese modelo de relación, que es como una antítesis de la relación, es decir, la relación no existe. El mundo natural es una entidad abstracta, lejana, con la que no me siento identificado ni conectado. Y eso es algo que, bueno, mi hipótesis es que mucha gente, es un modelo que mucha gente está adoptando, especialmente las personas urbanas como nosotros, donde nuestra principal relación con el mundo natural es el árbol de Navidad de plástico. Bueno, y la falta de conocimiento ecológico es un problema serísimo del mundo occidental urbano contemporáneo, ¿no? Donde nuestro contacto con el mundo natural es el Discovery Channel, ¿no? Esa idea de que la naturaleza existe quizás, pero es una cosa por allá, ¿sí? Que me llega a través de Netflix o, bueno, de la comida que compró en el supermercado o del perro que tengo en la casa, ¿sí? Pero no pasa mucho de eso, ¿no? Esa idea de que no tengo relación con el mundo. Entonces la entidad natural se ve como algo inexistente o invisible. Y eso, bueno, está relacionado con preferencias por espacios urbanos y tecnologizados. Y la entidad natural es percibida como no importante. No es que tenga una relación, es que simplemente es invisible. Lo opuesto de eso, quizás, no sé si es lo opuesto, pero una relación muy diferente es la relación de dominación. Es una también relación que parte de una distinción clara, sociedad-naturaleza. El agente natural no tiene agencia. Hay una relación jerárquica de los hombres, de los humanos en relación a la naturaleza. O sea, la naturaleza se ve como una entidad subordinada a los intereses humanos. Hay una preferencia por el control humano de la naturaleza y la entidad natural es percibida como una amenaza, ¿no? Y la emoción guía de ese modo es el miedo, ¿no? Entonces, esa idea está fundada en ese modo de relación se expresa a través de reglas y normas fundadas en el derecho humano a la apropiación y destrucción de la naturaleza, ¿no? Y a través de la destrucción, de la relación de hostilidad. Y eso fue por ejemplo, lo que pasó. Así se puede explicar, por ejemplo, la enorme destrucción de los bosques en Brasil, ¿no? Después de la colonización portuguesa hasta los años 80, 70, ¿no? Donde el bosque se veía como una barrera al desarrollo, ¿no? El bosque se veía como una amenaza, como lo no civilizado, como lo salvaje, como una amenaza, porque venían de donde venían las serpientes, de donde venían los mosquitos, de donde venían los animales que podían y las enfermedades que nos atacaban. Otro modelo de relación es el de devoción,
Y eso es un modelo que también con la civilización occidental tiene poca experiencia. En la India, por ejemplo, son muy comunes los llamados bosques sagrados, donde hay una relación de adoración, una relación jerárquica también en relación a la naturaleza, pero donde la naturaleza está asociada a una deidad y la sociedad humana, los humanos, tienen una relación de inferioridad en relación a esa deidad. Y este modo de relación está guiada por la idea de trascendencia y una preferencia por situaciones que son percibidas como favorables a las deidades, y están asociadas a prácticas religiosas, incluyendo tabús. Lo que ha salvado la biodiversidad, por ejemplo, en muchos sitios en el sur de la India, ha sido justo estos sacred groves, que se dicen en inglés, pero son como bosques sagrados. Y con eso, de nuevo, es algo que en Occidente tenemos muy poca experiencia o ninguna experiencia. Otro modelo es el que yo le he llamado de stewardship en inglés, que le podemos llamar en castellano cuidado, donde los humanos se ven como parte de la naturaleza. Y hay en este modo de relación que está fundado en el respeto por la naturaleza y en el comedimiento de las actividades humanas, la restricción de las actividades humanas en función de mantener ese respeto. Entonces la naturaleza es percibida como un sistema del que los humanos hacen parte. Y esto está guiado por emociones como sentido de pertenencia, identidad, cuidado, ¿no? Y las reglas son en la gestión central, en el mantenimiento de las características clave de la naturaleza y límites autoimpuestos al comportamiento humano, ¿no? La integración, y eso se expresa en la integración del modo de vida a la naturaleza. Yo creo que en América Latina tiene mucha experiencia en este modo de relación. Cuando yo hablo de naturaleza, estoy hablando de los ecosistemas en general. Puedo estar refiriéndome a un bosque en general, o puedo estar hablando de una especie en particular, ¿no? Estoy hablando del otro, del ente no humano externo, que puede ser tanto un ecosistema complejo como una especie específica. El otro modelo, que es el modelo de tutela, que podríamos asociar a toda la tradición conservacionista de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde hay una distinción clara sociedad y naturaleza, y la entidad natural es vista como separada, pero que tiene derechos intrínsecos. Y aquí yo creo que los valores llamados intrínsecos en la literatura están asociados a este modelo. Entonces, esta tiene una preferencia por espacios o condiciones prístinas. La naturaleza es percibida como una entidad separada, pero que debe ser protegida, ¿no? O sea, hay una tutela benevolente de la naturaleza. Y los humanos nos asignamos esa tarea de ser ese tutor benevolente del medio ambiente. El penúltimo modelo es el de intercambio ritualizado, que es muy común, por ejemplo, en grupos indígenas en el Amazonas, en los bosques amazónicos, donde la entidad natural es vista como igual y la naturaleza es percibida como un agente interactivo con albedrío, es decir, con agencia, y las interacciones están fundadas en la búsqueda del balance con esos otros agentes. Y el último modelo es el que llamado de utilización, que es el que ya conocemos, ¿no? El modelo basado en valores instrumentales, que puede llevar tanto a la exploración como a la preservación del medio ambiente. Todo el debate que hemos visto hasta ahora de los servicios ecosistémicos se marca solo en este modelo. Es un modelo que intenta cambiar el balance entre explotación y preservación, pero dentro de este modelo, dentro de este marco, sin cambiar el marco. Entonces, bueno, solo para dar un ejemplo de aquí de diferentes representaciones sociales, ¿no? Rápidamente, del jaguar. Pues el jaguar puede ser visto como una amenaza por el ranchero. El jaguar puede ser visto como un ser mitológico aquí en México por los olmecas, ¿no? Es parte de la tradición mitológica mexicana. Por Greenpeace, ¿no? También puede verse como una especie emblemática para la conservación
del bosque, ¿no? Normalmente son personas, países desarrollados, blancas, que quieren conservar el jaguar. Su relación con el jaguar es muy distinta a la relación, por ejemplo, mitológica, pero pueden ser alineadas en el sentido que ambos grupos tienen interés en conservar el jaguar. Esta es la visión tica del jaguar, ¿no? El jaguar, en Costa Rica tenían ya un café, un Jaguar Conservation Coffee, ¿no? De haciendas que conservan el jaguar y eso lo utilizan como herramienta de marketing. Pues esta es la visión del jaguar que tiene de los humanos, ¿no? No sé si ven allá el jaguar viendo a los ecoturistas. Bueno. Esta es la visión del otro lado. Mira, el jaguar está totalmente asustado de ver a los ecoturistas asediándolo. O esta está la visión del dueño de las plantaciones de aceite de palma, donde el jaguar es completamente inexistente. No hay ningún jaguar aquí, ¿no? Ni es necesario, o sea, el jaguar como ente invisible. Entonces, bueno, ya para terminar, yo creo que esta visión de enfoques de relaciones, de entender el problema como modelos de relación humano-naturaleza, tiene varias implicaciones para la valoración. Uno es que los límites a las posibilidades de agregación de indicadores de bienestar y de compromiso, de trade-off, deben ser reconocidos e incorporados en las herramientas de valoración y apoyo a la toma de decisiones. Esto es algo muy antiguo en la economía ecológica, pero que no había sido suficientemente desarrollado en términos de por qué. Lo otro es que los métodos de valoración tienen que ser lo suficientemente plurales para tomar en cuenta los diferentes modelos de relación humano-naturaleza y de entender cada uno de ellos usando su propia gramática. Y eso es quizás el aporte principal. Métodos de valoración que no sean capaces de incorporar diferentes gramáticas probablemente no van a ser muy útiles cuando haya conflictos ambientales importantes. Las situaciones donde existen confrontación entre modelos y grupos sociales que tienen modelos diferentes, se debe prestar especial atención a la calidad del proceso de toma de decisiones, ¿no? Eso es algo también en que la economía ecológica ha existido mucho, porque si no, es como lo que también recreamos en el teatro, ¿no? Si no hay, o lo que pasó en Argentina con el aborto, es decir, los que no estaban en contra del aborto quedaron muy decepcionados, pero aceptaron la decisión porque fue un proceso legítimo en el Congreso y después de 23 horas de debate. Es un proceso cívico de muy alta calidad. La conservación de los ecosistemas no es un desafío de valoración, y eso que es importante un poco. El asunto no es revelar los valores escondidos, como intenta hacer el marco de los servicios ecosistémicos, sino entender de qué manera nuestros marcos cognitivos determinan la forma como nos relacionamos con la naturaleza. O sea, no es un asunto de revelar valores, sino de entender por qué nos relacionamos de esa manera, por qué tenemos esos valores. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque, no sé, es algo evidente. Si, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un problema con su marido y va al psicólogo, ¿no? Y le dice, no, yo tengo un problema de pareja muy serio con mi marido, y el psicólogo le recomienda, no, pero vamos a hacer una valoración, ¿no? Vamos a intentar entender cuáles son los servicios que usted obtiene de su marido, ¿no? Entonces, usted podría calcular, claramente podría calcular, ¿no? Los servicios, si es un buen chef, por ejemplo, los servicios, ¿no? Si es bueno en la cama, podrían también entender, o si es malo en la cama, también le podría calcular métodos alternativos. ¿Cuánto me costaría tener a alguien bueno en la cama? Si ayuda con los niños, llevándolos a la escuela, eso tiene un valor. O sea, si su marido no lo hace, otra persona lo podría hacer. Es decir, uno podría hacer exactamente los mismos métodos que utiliza para valoración de los ecosistemas, para la valoración de maridos, ¿no? Y uno llegaría a un valor. Pero cualquier psicólogo que le proponga eso a usted lo dejaría, ¿no? A la primera sesión. O tal vez vería la luz y decir, pues ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no vi antes que era, ¿no? Mi marido es un desastre total, ¿no? Bajo cualquier punto de vista de valoración.
Pero nos parece una situación absurda cuando estamos tratando de relaciones de pareja, pero no nos parece absurdo, aparentemente, cuando estamos tratando relaciones con el medio ambiente. Pero lo que nosotros tenemos con nuestro problema es tan serio como tener un problema de pareja, ¿no? El problema que tenemos con los ecosistemas. Es un problema de relación. Y un problema de relación no lo vamos a resolver apelando a valores instrumentales, ¿no? De conclusiones, todo proceso de valoración presupone una relación con la entidad que está siendo evaluada. Por lo tanto, todos los valores son de relación. Lo que varía es el tipo de relación. Y desde este punto de vista no tiene mucho sentido la categoría de valores de relación, ¿no? Los valores instrumentales corresponden al modelo de utilización, mientras que los valores intrínsecos están particularmente asociados a modelos de tutela. La distinción entre valores intrínsecos, instrumentales y de relación es muy limitada y confusa y debe ser abandonada. Y en comparación con esta clasificación, bueno, lo que nosotros creemos es que una tipología de modelos de relación humanos-naturaleza es mucho más incluyente e internamente consistente. Entonces, eso es lo que quería hablarles hoy. Gracias por estar aquí. Bueno, pues tendríamos tiempo para ocupar unas 3 preguntitas, si hubiera alguna. Aquí hay una. No sé si quieras que tomemos las 3 preguntas y después las respondes, ¿sí? 1, 2 y por ahí alguien más haya levantado 2 y bueno, ahorita alguien, si se le ocurre. Adelante, por favor. ¿Está el micrófono? No. Como gusten. Si nos haces favor de acercarte y hablar, porque para el video mejor, creo. Bueno, veo varias ventajas en este esquema de pensamiento. Uno es que solamente visiones que son plurales y pluralistas van a servir como integradoras, y eso creo que es muy importante de reconocer. Pero yo me atrevería a aumentarle 2 columnas, al menos como pensarlas. Una es pensarlo no solamente sincrónico, sino también diacrónico, y otra es pensar cuáles de estos modos de relación son reactivos y otros activos. Con esto segundo me refiero a que me da la corazonada de que, por ejemplo, un modo de relación de tipo tutela existe después de que uno ha presenciado o experimentado ciertas cosas. Es un cierto desgaste o es una cierta realidad del mundo lo que me hace buscar lugares prístinos y conservarlos y mantenerlos. La tutela no nacería activamente, me parece, sino tiene un génesis y entonces es una visión reactiva. Entenderlos como reactivos y activos podría ser también muy útil a la hora de buscar integraciones, porque claramente si ahora los tenemos como esquemas dinámicos, de que unos llevan a otros y unos sean las antípodas de otros, creo que va a estar más claro. Entonces, a modo de pregunta sería, ¿lo vas a trabajar de esta manera, pensándolo diacrónico y reactivo-activo? Hola, buenas tardes. Lo mismo tiene un comentario. Yo soy psicóloga ambiental y en psicología ambiental, justamente en el área de la línea de investigación de conducta proambiental, se ve aspectos muy vinculados con esto. Nosotros, por ejemplo, se ve hablando un poco sobre dos cosas. Una es que acerca de la relación con la naturaleza, por ejemplo, los dos grandes paradigmas es el paradigma sociodominante, esto que menciona de la superioridad del ser humano y que se considera que durante mucho tiempo fue el paradigma dominante, ¿no? Está al servicio de la naturaleza, podemos asumir, pero después aparece lo que llamamos nuevo paradigma ambiental, ¿no? Reencontrar la naturaleza, revalorarla, hablando un poco de esto, que es valiosa por sí misma, retomando también lo del valor intrínseco, y que bueno, esto decanta en nosotros, pues, por ejemplo, en escalas, ¿no? Porque siempre estamos hablando con escalas, que por ejemplo una es la del nuevo paradigma ambiental y también en escalas de creencias famosas como que las creencias antropocéntricas y egocéntricas que tienen que ver con esto, que también vinculado con esto, estas
escalas que se han aplicado, durante mucho tiempo se veía esa dicotomía. Si alguien tenía una creencia egocéntrica, no tenía antropocéntrica, ¿no? Pero ahora se ha encontrado, por ejemplo, que eso está bien marcado, por ejemplo, en Estados Unidos o en países de Europa. Pero en Latinoamérica, cuando se han aplicado ese tipo de escalas, no aparece la claridad de cada una o de los factores que las integran, sino que hay una conjunción. Incluso se ha propuesto una nueva escala que se llama el nuevo paradigma de interdependencia humana, donde dice, sí, reconocemos la naturaleza, de hecho somos parte de la naturaleza, necesitamos de la naturaleza y es un todo, o sea, es importante, pero también la usamos porque pues, la requerimos. Entonces, en muchos países de Latinoamérica se ha encontrado eso. Nosotros no percibimos, o bueno, lo que se veía en esas conclusiones, vemos que es importante cuidarla, pero también no tenemos problema en ver que la tenemos que usar, porque la necesitamos para cubrir nuestros requerimientos. Y es como una compensación, pero no es una conjunción. Y ya sería interesante compararlo contra cada una de estas categorías que propone de relación desde esta perspectiva. Creo que sería muy interesante. Gracias. Sí, no, muchas gracias por los dos comentarios. Creo que son más comentarios que preguntas y no, estoy muy de acuerdo con los dos. En relación al primero, sí, me parece estupenda esa sugerencia, lo voy a explorar. Y en realidad el tema central que a mí me interesa es entender cómo, justo lo que tú hablabas, ¿no? Cómo cambian estos modelos en el tiempo. Si estamos hablando, lo aplicamos el caso de nuevo, con el que comencé, del aborto, entender por qué el aborto es aprobado en Argentina y en Brasil no. Eso es algo que es dificilísimo de responder para cualquier científico social, pero es fundamental al mismo tiempo. Si nuestra idea es la transformación, ¿no? De la manera como nos relacionamos a la naturaleza, primero tenemos que aceptar que la manera como nos relacionamos actualmente es un fracaso, y luego tenemos que preguntarnos qué es lo que hay que hacer para cambiar nuestro modo de relación con el mundo natural. Y eso es una pregunta, yo creo que es una de las preguntas fundamentales de la contemporaneidad, y quizás no tenemos las herramientas como académicos para responder, pero definitivamente tenemos que buscarlas. Y esto está relacionado con su comentario, es decir, una de las cosas que yo he intentado hacer es traer la proposición de que la valoración no es suficiente. Es decir, mostrar valores no es suficiente, lo que hay que entender es por qué tenemos esos valores, ¿no? Es decir, no sé cómo será en su comunidad, pero en las zonas de frontera en Brasil, por ejemplo, un pedazo de tierra con bosque tiene un valor de mercado menor que un pedazo el mismo pedazo de tierra sin bosque. No sé si es igual en su comunidad. Y eso es lo que tenemos que intentar, es no a valorar el valor negativo del bosque. El bosque tiene un valor negativo, de mercado negativo. Tener bosque le da una propiedad, le da un valor negativo a una propiedad. Lo que tenemos que intentar entender es por qué, no estimar el valor. Y eso no es tan importante. Y eso tiene mucho más que ver con filosofía, con antropología. Es decir, la antropología, la filosofía, la psicología tienen herramientas, como usted mencionó, mucho más poderosas que la biología o que la economía. Yo lamentablemente estudié biología y economía, que no me son muy útiles ahora, para entender ese porqué. Lo interesante también es por qué ciencias como la psicología, como la antropología son tan poco oídas a la hora de establecer la agenda internacional de investigación o de modelos de toma de decisiones, ¿no? Y, por ejemplo, todo este marco de la influencia de los psicólogos, de los antropólogos, de los filósofos en todo el desarrollo del marco de los servicios ecosistémicos ha sido mínima. Y el marco de los servicios ecosistémicos usa categorías que para los antropólogos son completamente absurdas, como los servicios ecosistémicos culturales. ¿Qué estás hablando? O sea,
Los antropólogos han, ¿no?, invertido un siglo estudiando la complejidad de las relaciones. Tú vienes a resumir todo eso como en el Cultural Ecosystem Services, que es una categoría completamente absurda para un antropólogo, para un psicólogo. Pero los economistas trabajan con esas categorías absurdas, como el rational maximizer, ¿no? Es el homo económico. Son categorías que sabemos desde hace mucho que no tienen ningún sentido, son absurdas, son inconsistentes, no están apoyadas por la evidencia empírica, pero que sin embargo las continuamos manteniendo. Entonces, bueno, esa es otra pregunta. ¿Por qué los psicólogos, por qué los antropólogos han tenido tan poca influencia en establecer esa agenda internacional de investigación? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con las relaciones de poder. Es decir, quien inventa la agenda, inventa también su agenda a su favor. Es decir, quien inventa un discurso, inventa un discurso a su favor. Y claramente el discurso de los servicios ecosistémicos, los principales beneficiarios somos nosotros. Estamos aquí comiendo comida mexicana rica porque nos beneficiamos del discurso de los servicios ecosistémicos. Es un instrumento político para muchas cosas, pero una de esas cosas es movilizar recursos. Movilizar egos, movilizar publicaciones, de lo que es lo que vive la ciencia, ¿no? Y claramente esa agenda se autorreproduce y tiene sus propios vicios, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener estos espacios así para un poco revisar, bueno, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco esa idea de cuál es el monstruo que hemos creado y que ahora que el monstruo nos puede comer, bueno, quizás es hora de parar y pensar en otras cosas, ¿no? Pero bueno, esos cambios discursivos ocurren periódicamente, ¿no? Es decir, no sé si algunos de ustedes no se acuerdan de la Agenda 21. Hace unos 20 años todo el mundo hablaba, un poco más viejos se acordarán de la agencia, ¿no? De desarrollo sostenible, que es una cosa súper revolucionaria. Ahora nadie habla de desarrollo sostenible, ¿no? Yo creo que lo mismo va a pasar con los servicios ecosistémicos. En pocos años yo creo que va a ser una cosa que locura, que esa gente hablaba de servicios ecosistémicos. Sí. Pero por ahora nos da de comer, literalmente. Entonces tampoco hay que matar la gallina y la huevo de oro. Pero también, bueno, por rigurosidad y por honestidad académica, porque todavía soy un poco romántico y creo que los académicos tenemos esa obligación de ser honestos con la sociedad y pues tenemos que revisar ese modelo, ¿no? Es un modelo que tiene que tarde o temprano morir y el asunto es por qué lo vamos a reemplazar. Bueno, pues agradecemos mucho la